Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas CNN. En esta ocasión vamos a volver a hablar de literatura y vamos a hablar del nuevo libro del divulgador científico, bioquímico también y doctor en biología molecular Gabriel León. Lo tenemos acá en nuestro mesón de trabajo de la redacción de CNN Chile, Teorías conspirativas, la ciencia detrás de la creencia, un libro que ya se encuentra en todas las librerías de nuestro país y para poder ahondar en este libro. Muy interesante por lo demás, tomamos contacto con su autor, Gabriel León, a quien ya vamos a ver en pantalla para que nos pueda contar todos los detalles de la ciencia detrás de la creencia y de por qué. A veces creemos en algunas teorías que parecen que no tienen tanto asidero, pero la gente igual cree y confía en estas teorías conspirativas. Gabriel, muchas gracias por conversar con Entrevistas CNN. Gracias a ti, María Luisa, por la invitación. Un placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos a encontrar de partida en este nuevo libro, Teorías conspirativas? Vamos a encontrar primero una definición clara de lo que es y lo que no es una teoría conspirativa, definición que ha servido en los últimos años para poder estudiar el fenómeno. Y de la mano con eso vamos a encontrar un análisis profundo con respecto a las razones tanto psicológicas, biológicas y sociológicas que explican por qué las personas abrazan teorías conspirativas, que no tiene que ver necesariamente con falta de información, con no conocer bien los hechos, sino más bien con una manera de entender el mundo. Y finalmente vamos a ver cuáles son las consecuencias que las teorías conspirativas pueden tener tanto a nivel individual como social. Y cerramos el libro tratando de entender un poco cómo reconocer teorías conspirativas, cómo pensar acerca de estas ideas para evitar la mayor parte de los daños más graves que han sido descritos a partir de las teorías conspirativas. Y por supuesto, toda esta estructura está atravesada por historias de teorías conspirativas muy conocidas, desde la llegada del hombre a la luna, la muerte de Lady Di y otras que son muy conocidas, que sirven para ilustrar cada uno de los puntos que voy mencionando en el libro. En el libro se hace mucho hincapié de que hay que cambiar el foco para entender de por qué las personas creen Sí. en estas teorías conspirativas. ¿Por qué se pone el foco allí? ¿Hemos estado tratando de entender de manera errónea el por qué se cree en estas teorías conspirativas? Sí, yo creo que durante mucho tiempo hubo un vacío de conocimiento con respecto a las razones que llevaban a las personas a abrazar teorías conspirativas. Hay que mencionar en este punto que las teorías conspirativas no son un fenómeno nuevo, no nacen con Internet, no nacen con las redes sociales. Y si bien sí es verdad que a partir del advenimiento de Internet y las redes sociales se distribuyen más rápido y llegan más lejos, la adherencia a las teorías conspirativas no ha subido tanto como uno podría imaginar. Y durante mucho tiempo se sospechó de que las personas que creían en teorías conspirativas creían en ellas porque les faltaba información, porque les faltaba educación, porque, qué sé yo, algún déficit de esa naturaleza. Y sin embargo, hoy sabemos muy bien que la adherencia a teorías conspirativas no se asocia ni con un déficit cognitivo ni con falta de información, sino más bien con una manera de entender el mundo, donde la desconfianza, la incertidumbre, el temor, finalmente terminan configurando una forma de enfrentarse al mundo que hace que las personas abracen teorías conspirativas. De hecho, hoy está muy claramente establecido que las personas que tienen mayor nivel educativo y que adhieren a teorías de conspiración de una manera que es más compleja. Creen en teorías conspirativas que tienen más elementos, justamente porque al tener acceso a mayor información son capaces de generar narrativas que son más complejas. Eso me lleva justamente a la siguiente pregunta que quería plantearle. Si hay ahí también alguna paradoja en esto de la era de la información, que al tener más acceso a Sí. Internet, a tener más acceso a buscar información, en un minuto se pensaba que la falta del acceso a información era que uno Sí. creyera en estas teorías. Entonces, no sé si hay alguna paradoja que se da ahora de que tenemos más acceso, que creemos más en estas teorías. Absolutamente. De hecho, como tú decías, la premisa inicial fue esa. Cuando las personas tengan acceso a información de buena calidad, entonces sus creencias se van a modificar. Y sin embargo, esa premisa es falsa. Modificar creencias no es un hecho sencillo y exponerse a información correcta tampoco garantiza que las personas cambien de opinión. Y esto es sumamente interesante porque habitualmente, una vez que se establece una creencia, modificarla es tremendamente difícil. En Claro. parte porque las personas huyen de la evidencia que demuestra que están equivocadas y por otro lado se acercan con mayor agilidad, ¿cierto?, a la evidencia que sugiere que sí tienen razón. En el fondo, permanentemente estamos buscando información que se alinea con nuestras creencias preestablecidas. Habitualmente no estamos buscando información para generar una creencia. Buscamos la información que confirme esa creencia.
Y ese sesgo de confirmación actúa fuertemente en el escenario de las teorías conspirativas, porque finalmente lo que las personas hacen es leer habitualmente solo aquellos elementos que confirman en lo que ellos ya creen. Y por lo tanto, el acceso a información lo que hace es reforzar las creencias, estén equivocadas o no, con respecto a un hecho, más que mostrarnos cuál puede ser la verdad con respecto a ese hecho. Y eso es lo que también se plantea en el libro, entre la diferencia entre el pensamiento intuitivo y el pensamiento analítico, por ejemplo. Claro, hay una manera de navegar el mundo que es tremendamente útil, que es el pensamiento intuitivo, eh, que es muy práctico, nos permite tomar decisiones cotidianas con gran rapidez, no requiere hacer análisis muy complejos, ni usar muchos recursos cognitivos, ni destinar mucho tiempo a aquello. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo, en nuestra vida cotidiana, usamos el pensamiento intuitivo. Eh, no es necesario, en el fondo, pensar de manera profunda cada pequeña decisión que tomamos. El problema es que cuando es necesario recurrir a ese pensamiento más profundo, nos cuesta pasar del modo económico en el fondo al modo más gastador, por así decir, el modo en el que el cerebro usa más recursos cognitivos. Y eso habitualmente también lleva a encontrar respuestas que son más sencillas, que aparecen en la superficie, que tienen la apariencia de ser las correctas. En vez de hacer un análisis crítico y riguroso de los hechos que estamos viviendo, preferimos guiarnos por el instinto, en un contexto donde además la desconfianza natural hacia el poder y encontrar relaciones entre hechos que a lo mejor no están relacionados, terminan teniendo como consecuencia el advenimiento de un pensamiento conspirativo. Decías que las teorías conspirativas no nacieron con el Internet, vienen mucho antes. De hecho, No, lo del hombre a la luna, lo de Lady Di, que lo cierto. mencionaste en alguna de las respuestas. Lo que sí ocurre en la actualidad es que avanzan con mayor rapidez porque el Sí. Internet es mucho más rápido. ¿Qué papel entra a jugar hoy en día la inteligencia artificial con las Mm, teorías conspirativas? ¿O qué papel entra a jugar o entraría a jugar con la sí. inteligencia artificial? Hay una relación súper interesante porque si bien es importante no confundir una teoría conspirativa con una noticia falsa, porque son dos cosas Sí. completamente distintas. La teoría conspirativa es una explicación alternativa de un hecho que asume que un grupo poderoso en las sombras hizo que las cosas ocurrieran de cierta manera para beneficio personal y en detrimento de la sociedad. Las noticias falsas, son piezas de información inventadas que no corresponden a la realidad y se pueden hacer por un montón de razones, desde aburrimiento, una broma o por interés político para manipular el comportamiento, para manipular las emociones. Hay un montón de factores. Hoy, fabricar información falsa usando inteligencia artificial es tremendamente sencillo. De hecho, solo necesitamos nuestros dispositivos móviles, ¿cierto? Y con un par de instrucciones claras podemos generar una imagen o un video de un hecho que nunca ocurrió. Y si yo suelto esa información en Internet, esa noticia falsa, impulsada por inteligencia artificial, puede ser combustible que alimente una teoría conspirativa preexistente. Y eso es súper interesante. Si bien son en su esencia dos cosas distintas, las teorías conspirativas se pueden nutrir de noticias falsas. Las pueden hacer crecer, le pueden agregar elementos, incluso pueden entregar evidencias, ¿cierto? A partir de fotografías falsas, de videos falsos, de cosas que nunca ocurrieron. Y por lo tanto estamos entrando en una era bien compleja. De hecho, el otro día leía a un especialista en información, en Internet y en inteligencia artificial, y él decía, estoy llegando a un punto que pensé que nunca iba a llegar, y es que por primera vez siento que no puedo confiar en nada que vea en Internet. Sospecho de todo. Mm. Y cada vez que veo una imagen, un texto, un video, digo, ¿habrá sido hecho esto con inteligencia artificial? Lo Claro. que es tremendamente complejo. Es muy difícil identificar si una fotografía es o Sí, no es real, si ocurrió o no ocurrió, y hay que entrar allí a verificar, a sí, ver si medios sí. confiables lo publicaron o no, a chequear, rechequear, etcétera. Y de hecho, me gustaría agregar un nivel porque es aún más complejo, porque incluso el solo hecho de que yo pueda fabricar una imagen usando inteligencia artificial puede ser usado como argumento para desacreditar evidencia real. O sea, yo podría tener una imagen real, Claro. por ejemplo, de un crimen, y la defensa podría decir, ojo, podría ser inteligencia artificial. Entonces, estamos generando un escenario súper complejo para cualquier tipo de evidencia, sea esta real o falsa,
donde se puede usar la inteligencia artificial, dependiendo del interés personal, para desacreditarla o levantarla como información verídica. Nos quedan pocos minutos, Gabriel, y me gustaría utilizarlos para preguntar en particular qué teorías conspirativas son las que más la atención te llaman. Mencionabas lo del hombre a la luna y lo de Lady Di, que son bastante Sí, emblemáticas. No sé si hay otra. A mí me surge y me llega mucho también lo de las Torres Gemelas, por ejemplo. Y sí, también claro. lo de Artemis, incluso, que ocurrió hace muy poco. Hay mucha Sí, gente que dice que lo de Artemis nunca ocurrió. Y fue hace exactamente. cuánto, un par Y de semanas, meses. hace nada, hace nada. Las estelas de los aviones, los Mm. famosos chemtrails, ¿cierto? Hay personas que están seguras de que las estelas de evaporación que se producen durante la combustión de los motores de avión y que dejan marcas en el cielo son en realidad productos químicos que se están rociando sobre la población, lo que es una idea súper interesante porque cuando dicen sobre la población estamos hablando de aviones que vuelan, o sea, 8.000 metros de altura, entonces rociar desde 8.000 metros de altura con la dispersión que produce no sería muy efectivo. La muerte de Paul McCartney es un hecho súper interesante, una teoría conspirativa que nace a partir básicamente del análisis bien afiebrado de la portada del disco Abbey Road. Hay varios artistas con Pizzagate, lo que ocurre eso. por supuesto, Elvis, de hecho, hace poco Juan Gabriel. Dicen Sí, que Juan Gabriel justamente estaba estaba vivo pensando en Juan Gabriel. en un café en París, que es una idea, igual si tú lo piensas, súper romántica, como en el fondo Juan Gabriel decidió salirse de la escena pública y vivir tranquilo sus últimos años de vida, alejado de las Mm, luces, alejado de las preguntas, alejado de los cuestionamientos. Entonces también hay un elemento como medio romántico ahí, de sí. imaginarse a esta persona a la que le tenemos un gran cariño, ¿cierto? Un artista al que admiramos, que decide salirse de la vida pública. Tengo la sensación de que hoy no hay ninguna esfera en la que las teorías conspirativas no estén. Pero ciertamente las que tú mencionabas, la llegada del hombre a la luna, la tierra plana, la muerte de Lady Di, las Torres Gemelas, la muerte de Paul McCartney, hechos que han generado interés a nivel global, son los que generan teorías conspirativas que son más complejas, de narrativas más ricas y que probablemente más personas conocen. Bueno, y si usted quiere saber y entender por qué las personas creen en estas teorías conspirativas y que a veces no tienen una explicación científica y que van más allá de la evidencia, bueno, para eso está entonces este libro, Teorías Conspirativas, la ciencia detrás de la creencia, que nos trae Gabriel León y que queríamos conversar entonces con su autor para que nos pueda explicar un poco más y para que pueda ahondar. Entonces les dejamos la invitación ahí para que pueda leer este libro. Muchas gracias, Gabriel, por conversar nuevamente con Entrevistas CNN. Muchas gracias a ti, María Luisa, por la invitación. Que estés muy bien. Y ahí la invitación hecha entonces para poder comprender entonces la ciencia detrás de la creencia, teorías conspirativas, el nuevo libro de Gabriel León. Y ustedes, como siempre, quedan invitados a seguir con toda la programación de CNN Chile.